Durante casi un año fueron varios miles los que salieron a las calles con inusual frecuencia a reclamar justicia. Los motivó la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal rural ubicada en Ayotzinapa. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Pero los acontecimientos de Iguala en septiembre de 2014 fueron solo la punta del iceberg de lo que ya algunos califican como una tragedia nacional. Ayotzinapa es un caso efectivamente emblemático, no solo por lo que tiene que ver a esta lógica del caso mismo, sino por cómo se liga a esta situación nacional de 27,000 desaparecidos, de 35 colectivos que hay por el país, de familiares empujando el reclamo de justicia con dignidad. Organizaciones sociales aseguran que cada 2 horas desaparece una persona en este país, donde se ha vuelto difícil conocer las cifras reales de desapariciones y homicidios vinculados al crimen organizado. Es más del discurso de las autoridades que el hecho mismo. Se nos trata de aparentar disminución en homicidios, pero lo que ocurre es que hay un control férreo de la información referente a hechos no solamente de homicidios, sino hechos en general delictivos. De acuerdo con investigaciones independientes como la del semanario Z, desde 2012 a la fecha se han producido 57,000 asesinatos, que se suman a los más de 100,000 que dejó el gobierno de Felipe Calderón. Se gasta más dinero, se detiene más gente, pero el resultado contra el número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes no ha tenido una variación significativa. Eso significa que estamos frente a una política ineficaz. Miles siguen buscando por su cuenta y riesgo a sus desaparecidos. Aseguran haber perdido la confianza en el gobierno. Son historias que recorren México. Pues esperemos en Dios que yo encuentre los restos de mi hijo, que yo los encuentre. La terrible impunidad en la que han estado nuestros casos ha sido la que ha provocado también que ocurra todo esto. Cualquiera puede hacer desaparecer y cualquiera puede asesinar impunemente. La impunidad y el crimen organizado han secuestrado a México. Y es que el país se ha transformado. También ha sido secuestrado por la escandalosa persistencia de los feminicidios, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y la corrupción política, pero también por la pobreza que padece más de la mitad de la población, una pobreza que sirve de principal caldo de cultivo a los grupos criminales que explotan a la población. Y esta es una realidad lacerante que hasta el Papa Francisco advirtió en México. ¿Qué país quieren para sus hijos?, preguntó. ¿En qué cultura queremos ver nacer a los que nos seguirán? ¿Qué atmósfera van a respirar? Un aire viciado por la corrupción, la violencia, la inseguridad y desconfianza. A las preguntas del obispo de Roma se podrían agregar muchas más. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno de México para cambiar esta realidad? ¿Son invencibles el lavado de dinero, la impunidad y la corrupción política? ¿Se puede pensar en un México libre de narcotráfico y la violencia que genera? Vamos a intentar responder a esas y otras preguntas con Edgardo Buscaglia, abogado y especialista en seguridad, consejero de la ONU en el tema económico-político del narcotráfico, también autor de libros como Vacíos de Poder en México y Lavado de Dinero y Corrupción Política, entre otros. ¿Qué tal? Gracias, doctor Buscaglia, por acompañarnos. Qué gustazo verte. Gracias, adelante. Tras el telón se oculta una realidad que no queremos ver o que distante no nos toca. Por eso, durante los próximos minutos, vamos a poner bajo los focos las zonas más oscuras del México actual. Permítanme empezar esta conversación preguntándole sobre la llamada guerra contra el narcotráfico, que desde 2006 a la fecha ha dejado más de 145,000 muertos, 27,000 desaparecidos. Y bueno, lo peor es que la percepción que hay entre los mexicanos de la inseguridad es muy fuerte. ¿Usted qué opina de la estrategia, si es que existe, del gobierno de Enrique Peña Nieto para acabar con el narcotráfico?
Bueno, continuó con los errores que cometieron las administraciones anteriores, de Salinas, Zedillo y de Fox, Calderón. Fue un continuismo y llevó a los mismos errores y a las mismas consecuencias. El problema de inseguridad en México va más allá del narcotráfico. Los grupos criminales mexicanos y extranjeros operando en México se dedican al tráfico ilegal de muchos bienes y servicios. El más grave es la compraventa de seres humanos, la trata de personas. Pero tenemos también tráfico de migrantes, tráfico de órganos, contrabando, piratería, extorsiones, fraudes. El narcotráfico forma parte del mosaico de delitos económicos de donde sale el dinero sucio, que después estas redes criminales intentan esconder. Entonces, hacerle una guerra a eso equivale a combatir la corrupción política, equivale a tener que combatir el dinero sucio que entra a las empresas legales, equivale a tener que combatir mucha de la corrupción que invade las instituciones mexicanas y de nuestra región. Y eso el gobierno mexicano no lo ha estado haciendo. Y no lo ha estado haciendo porque estas redes criminales buscan protección financiando campañas políticas. Entonces, normalmente, cuando financian campañas políticas, financian a todos los partidos. Y no hay forma en México de controlar eso, además. Y eso no se está controlando adecuadamente, entonces el dinero sucio que genera el tráfico de drogas, armas, personas, va a parar a campañas políticas y los políticos están enriqueciéndose muchísimo bajo este sistema y no tienen ninguna razón, ningún incentivo para empezar a combatir su propia riqueza. Entonces, la llamada guerra contra el narcotráfico es un distractor, es una simulación que realmente no está atacando las raíces del cáncer que está causándole tanta sangre y lágrimas a la población de este país. ¿Se avisora a corto o mediano plazo alguna forma de abatimiento al narcotráfico? Mira, el consumo de drogas psicoactivas, ya sea el café, el alcohol, el tabaco o la marihuana o la cocaína, se tiene que abordar como un tema de salud pública. Todo consumo de drogas psicoactivas tiene impacto sobre la salud y un adulto libre, persona libre, debe saber cuáles son las consecuencias y regularse a sí mismo, pero el Estado tiene la obligación de regular la calidad de lo que está consumiendo un ser humano, ya sea tabaco o alcohol, para que no sea veneno, porque como tú sabes muy bien puede existir alcohol adulterado que causa gran daño al hígado, por ejemplo. Entonces lo mismo sucede con la marihuana y la cocaína. Tiene que haber un rol del Estado para asegurarse de que la calidad de la producción, que la distribución no le llegue a niños, a menores de edad. Y el objetivo tiene que ser que no terminemos con más adictos que antes. Entonces, si no tenemos una política de prevención del consumo de menores, de prevención de la adicción, si no tenemos un marco regulatorio que garantice la calidad de lo que consume un adulto, sea Valium, sea alcohol o sea marihuana, y el Estado se rige por corrupción de sus inspectores y no puede regular ni las aspirinas, yo no diría que está en capacidad el Estado mexicano de regular ni la marihuana ni la cocaína. O sea que por lo ahora lo que tiene que hacer México es comenzar a asegurarse de que puede regular sus aspirinas primero, de que puede regular sus psicoactivos legales adecuadamente para que no haya tanta adulteración de medicinas como sucede en México, y después cuando tenga un marco de capacidad regulatoria institucional adecuada, meterse a regular la marihuana como está haciendo Uruguay, que regula la producción, la distribución y el consumo, y no solo el consumo, como propone ahora la Suprema Corte Mexicana en una resolución fallida, muy limitada, que no está abordando el problema real. Entonces, una guerra contra tu propia población es un sinsentido en ese contexto. Es un simulador, es un distractor esa guerra. Lo que realmente tiene que estar haciendo el Estado mexicano es limpiarse, limpiar las cloacas de corrupción política dentro de su propio seno, que están causando que más y más seres humanos sean comprados y vendidos como esclavos en este país, que más seres humanos estén sujetos a extorsiones y fraudes con violencia. A eso hay que apuntarle, a todo el menú de delitos económicos que están causando tanto dolor en esta población. Y para eso hay que combatir la corrupción política, la corrupción privada en las empresas,
todo el circuito del lavado de dinero sucio que yo menciono en mi obra, en mi libro, que se titula Lavado de Dinero y Corrupción Política, que está siendo publicado en estos días, y ese circuito involucra a México, pero también involucra que este dinero muchas veces va a parar al exterior, a los países más desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea. Definitivamente, doctor, antes de hablar de su libro, que es parte del interés de esta entrevista, me gustaría que habláramos de un hecho que ocurrió hace apenas unos meses atrás, la fuga del capo de los capos. 6 meses después, el 8 de enero pasado, fue recapturado. Lo anunció el propio presidente en su cuenta de Twitter y luego salió hablando en cadena nacional. Esto fue lo que dijo. Veamos. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Doctor, usted había dicho que en otras entrevistas que detrás de la fuga del Chapo Guzmán, pues había como la ruptura de un pacto. ¿Qué se refería? No, el Guzmán Loera pertenece a una red criminal que ha sido protegida a través de policías estatales, policías municipales, algunas secciones del ejército mexicano, y lo han protegido a esa organización por muchos años, lo que les permitió crecer a nivel tal de que hoy la red criminal Sinaloa es la 5ª organización más poderosa del planeta. Entonces, después de las japonesas, las chinas, las rusas, la italiana, etc. Entonces tenemos un problema en donde esa protección que le permitió crecer a esa organización criminal se rompió con la detención de este hombre. Ahora, cuando se detuvo a este hombre tiene mucha información sobre cientos de políticos que él compró a lo largo de los años. Y tiene mucho dinero a través de sus empresas, lo que lo coloca entre las primeras fortunas del planeta, según la revista Forbes. Ese dinero no se le tocó a Guzmán Loera, porque tocarle ese dinero hubiese significado llegarle a las campañas políticas que el Chapo Guzmán financió, ¿me entiendes? Ese es el pacto de impunidad al cual yo me refiero. Entonces, por un lado se rompió un pacto entre las autoridades que lo protegían y el hecho de que lo detuvieron, pero después le permitieron quedarse con ese dinero y con ese dinero él se fugó. Entonces es muy importante entender que destruir la capacidad de Guzmán Loera y su organización significa atacarle la enorme red internacional de miles de millones de dólares que ellos manejan, que no se le ha tocado. Es la primera vez en la historia que se detiene un capo de capos en el planeta y no cae ningún político, no cae ningún empresario. Vamos a hacer justamente ahí una pausa, doctor Buscaglia, y en un momento regresamos para volver sobre este tema. Anualmente el lavado de dinero mueve en todo el mundo 400.000 millones de dólares. Eso y más, porque lamentablemente el OCDE no calcula todas las demás fuentes de lavado que incluyen a la corrupción política, ni incluyen a muchos otros tipos de delitos que yo menciono ahí. Nadie ha calculado lo cuantiosas que son esos flujos anuales, pero sí se sabe que gran parte de esos flujos entran a la corrupción política. ¿Pero entran más por la corrupción política que por el narcotráfico? La corrupción política agarra un pedazo del dinero que se genera de cada delito, ¿me entiendes? O sea, de un pedazo del dinero que genera la droga sale corrupción política, de un pedazo del tráfico de armas sale corrupción política, de un pedazo del tráfico de personas sale corrupción. Entonces la corrupción política acumula dinero de todos los tipos de delitos y termina siendo la fuente más importante de lavado de dinero del planeta, que es lo que dice por primera vez esta obra, en donde rompe con la caricatura de que las drogas es el principal problema de lavado de dinero sucio. Y la otra cosa que hace este libro es explicar qué es lo que sucede con ese dinero una vez que la organización criminal compra un edificio en Polanco, en el DF, y qué es lo que hace la organización con ese dinero. ¿Lo deja en el edificio en Polanco? No. Se lo lleva a las Islas Caimanes, a una empresa, a un fondo de inversión, de ahí compran un centro comercial en Bulgaria, de ahí van a comprarse propiedades, castillos en Francia. O sea que el ciclo de lavado de dinero termina en los países con el más acabado Estado de Derecho. O sea que se necesita mucha cooperación internacional para destruir los circuitos financieros y económicos de estas organizaciones. Pero México tiene que cooperar desde adentro hacia afuera para que los fiscales alemanes tengan mejor información. ¿Es suficiente
sistema anticorrupción que anunció el presidente Enrique Peña Nieto. No, es una vacilada. O sea, el mejor sistema anticorrupción son fiscales que hacen su trabajo, son jueces que generan sentencias, son policías que investigan bajo la dirección jurídica de un fiscal, y eso brilla por su ausencia en México. El presidente, cuando anunció este sistema anticorrupción que usted describe de esta manera, también anunció a un secretario de la Función Pública. A mí me gustaría mostrar a los televidentes qué dijo exactamente el presidente Enrique Peña Nieto cuando anunció este nuevo secretario de la Función Pública. Veamos. México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice con políticas públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados. Y justamente el presidente decía que este sistema anticorrupción estaba motivado, entre otras cosas, porque habían señalamientos de conflictos de interés, que bueno, que quedaron ahí el aire con este tema de la Casa Blanca y todo esto. ¿Usted cómo ve esto? ¿México puede combatir realmente la corrupción con este sistema? No, porque no tiene ni jueces independientes en los estados, ni tampoco tiene fiscales autónomos que puedan impulsar causas penales como en Brasil, en donde senadores son detenidos por los fiscales brasileiros. No tiene tampoco policías bien dirigidas por fiscales y tiene a empleados del presidente simulando investigar al presidente, que es una forma de investigarse a sí mismo. Entonces, todo esto representa una obstrucción a la justicia. Cuando un presidente es acusado o señalado, mejor dicho, por conflicto de interés o tráfico de influencias, tiene que existir una investigación imparcial. En algunos casos es legislativa, que derive en un juicio político, en donde se lo pueda destituir al presidente. Como pasó en Guatemala. Como pasó en Brasil también, como sucede en las democracias en serio. ¿Y por qué no puede pasar eso aquí? Es porque el sistema está atado para que nadie investigue nada. Carlos Navarrete, que es un presidente del PRD, admitió hace unos meses al aire con Carmen Aristegui que había un pacto de impunidad en México del cual él formaba parte, me imagino, porque él es uno de los actores. Y ese pacto de impunidad hace de que nadie investigue a nadie, que todos se pisan la cola entre ellos y por lo tanto las investigaciones terminan. Y es lo que uno ve, los jueces no investigan, los fiscales no investigan. Y los financiamientos de campaña política con dinero sucio continúan, por lo cual seguir el rastro del lavado de dinero significa llegarle a las campañas de políticos de todos los partidos. Por lo tanto, el lavado de dinero no se investiga, lamentablemente. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estábamos conversando con el doctor Edgardo Buscalia justamente sobre este pacto de impunidad que hay entre los políticos en México, sobre lo cual usted se refiere a su libro, Lavado de Dinero, Corrupción Política en México. ¿Qué tan grave es este tema? Tú cuando tienes señalamientos contra políticos, normalmente lo que ves, por ejemplo, en la obra de Ana Lilia Pérez, y me gusta referenciar a otras personas que han escrito en este país, que ha señalado con nombre y apellido la red de complicidades de políticos, empresarios, funcionarios de Pemex, que están involucrados en el tráfico de petróleo, a través de los Zetas, a través de pipas ilegales que van a parar a Estados Unidos. Ante una investigación periodística patrimonial de esa magnitud, en cualquier país como Brasil, tú tendrías hoy a decenas de políticos detenidos y procesados, a decenas de empresarios procesados. Y te doy el ejemplo de Brasil, porque ya tenés a senadores y a ministros y a empresarios detenidos y procesados. Acá en México hubo un total silencio. Mira, ese es un monumento a la evidencia de un pacto de impunidad en este país. El caso de la Casa Blanca es otro, pero el caso de Pemex es muy grave, porque aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. En el libro de Ana Lilia Pérez, que se titula El cartel negro, ella detalla cómo cuantiosas cantidades de petróleo son robadas con la complicidad de políticos, empresarios y empleados de Pemex. Absolutamente ningún tipo de causa penal en ese caso. Ese es un monumento a la impunidad mexicana. Y mucho de ese dinero, de las redes criminales que trafican el petróleo, va a parar a campañas políticas. Nuevamente insisto, el financiamiento de campañas políticas es el elemento que en este momento bloquea cualquier tipo de investigación judicial o de fiscales
que conduzca a sentencias condenatorias. Y en el caso de México, los políticos no están obligados a demostrar de dónde viene ese dinero del financiamiento público de sus campañas. Exacto. Primero por el fuero. Hay un fuero muy amplio, hay una protección parlamentaria, una inmunidad parlamentaria demasiado exagerada en México, lo que impide acusar a políticos. Y segundo es que tenés una ley de extinción de dominio, que es una figura jurídica que permite quitarte una propiedad, extinguirte el dominio sobre un activo del cual tú no puedes explicar el origen legal. Mientras eso no suceda, es muy fácil ser mafioso en este país. Y los mafiosos se pueden transformar en políticos de la noche a la mañana, que es lo que ocurre en México y en países como Nigeria. Y hablando de impunidad, doctor Buscaglia, a mí me gustaría referirme al tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, esa tragedia que creo que es la peor que ha ocurrido en México en las últimas décadas, donde además murieron otras 6 personas, de ellos 3 normalistas. Hay más de 27.000 desapariciones forzadas en este país, por lo tanto hay muchos Ayotzinapas. El caso más conocido es el de Ayotzinapa, que conjuga presunta corrupción política, conjuga delincuencia organizada operando a través de políticos, conjuga desapariciones y por lo tanto Ayotzinapa fue conocido en Europa y en América del Norte y le ha costado políticamente mucho a esta administración, la ha sellado. Pero lamentablemente hay muchas Ayotzinapas en el pasado y hay muchas por venir. Lamentablemente el Estado mexicano no está haciendo nada como para prevenir futuras Ayotzinapas. Eso es lo que a mí más me preocupa. Me entristece Ayotzinapa como atrocidad, como crimen de lesa humanidad, pero me preocupa el hecho de que no hayamos visto desde Ayotzinapa, desde septiembre del año pasado, reformas institucionales que hagan posible prevenir más Ayotzinapas. En los últimos 15 años han muerto más de 100 periodistas y hay muchos desaparecidos. Y bueno, apenas en julio pasado fue asesinado el periodista Rubén Espinosa. Un mes antes nosotros pudimos entrevistarlo y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver, doctor Buscaglia. Pero hay 12 compañeros asesinados, 4 desaparecidos y si no mal recuerdo del 2000 a la fecha son 17 exiliados, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos es justicia, nosotros no estamos de protagonistas como dicen por allá, nosotros no estamos violentando ningún estado ni nada, ¿no? Al contrario, el Estado es el que violenta la libertad de expresión. Desde que empezó el gobierno de Felipe Calderón, han aumentado en un 60% las agresiones contra periodistas en México. ¿Qué está pasando en México? El Estado se fue fragmentando. Ustedes recordarán que acá había un personaje llamado Arturo Durazo hace muchos años, que venía a ser un tipo que le hacía el trabajo sucio al poder político, con una fisonomía policial. Bueno, hay muchos Arturos Durazos hoy. En esa época, en los años 70, se centralizaba la corrupción alrededor de los pinos, alrededor del presidente. Y si eras gran corrupto, tenías que ser gran corrupto con permiso del presidente. Hoy podés ser un gran corrupto sin permiso. Tenés muchos señores feudales y señoras feudales en los estados haciendo lo que quieren. Si un periodista está investigando un negocio, un contrato público en donde alguna mafia esté metida, ya por estar investigando lo asesinan, o lo amenazan, o amenazan a sus familias. Entonces, como de la fragmentación del Estado mexicano, donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda y el presidente está de adorno, tantos periodistas han sido asesinados aquí y allá. Se concentran mucho en Veracruz, como ustedes saben, porque en Veracruz se ha concentrado mucho la violencia paramilitar. Desde la época en donde los Zetas y el cartel de Sinaloa estaban en guerra, las policías municipales fueron utilizadas como paramilitares para ambos grupos criminales. Y esos paramilitares siguen operando y haciendo negocio con la muerte. Entonces, cada vez que a un político le incomoda a un periodista, ¡zas!, te cae un grupo paramilitar formado por policías o ex policías a asesinarte. Y en ese ámbito hay personas como Rubén Espinosa y las personas que lo acompañaban caen como producto de ese ambiente mafioso paramilitar. Que el señor Mancera diga que no hay delincuencia organizada en la capital federal me hace a mí pensar de que habría que examinarlo psicológicamente para determinar si tiene un problema mental, un problema de salud mental, o si hay que someterlo a un juicio político por negligencia, debido al hecho de que negar que hay delincuencia organizada en la Ciudad de México es como negar que hay luz a las 10 de la mañana.
es claramente en la Ciudad de México, claro que los grupos criminales han establecido el centro patrimonial de la delincuencia organizada mexicana en la Ciudad de México. Nos quedan muy pocos minutos para el programa, pero a mí me gustaría que nos hablaras de esas 20 propuestas que usted las aborda en su libro. Excelente. Porque, bueno, México, ¿hacia dónde va? ¿Hay que cambiar o no se puede cambiar? Usted termina su libro con una solución, digamos que optimista. Es una experiencia internacional, es un toque optimista, exactamente, lo acabas de decir. Trato de hacerle entender al lector que estos fenómenos delincuenciales no son un fenómeno meteorológico, no es un huracán que se acerca a México y que no lo podés parar. Los países que han logrado contener este fenómeno han establecido instituciones supranacionales, supraestatales, por encima de los estados como en la Unión Europea, policías europeas por encima de la policía española y alemana, fiscalías europeas que permitan coordinar mucho más rápido entre las autoridades de todos los estados de la región, ya que estos delitos son transnacionales. Nunca se cometen en un solo lugar. El cartel de Sinaloa está presente en 59 países, o sea que un fiscal en una institución creada en el siglo XIX no puede estar impulsando una causa penal contra una red criminal del siglo XXI, con tecnologías modernas. Tenemos que modernizar las instituciones del Estado, crear fiscalías regionales con fiscales de México, Colombia, Costa Rica, como hace la Unión Europea, para poder coordinar el intercambio de evidencia, para coordinar los allanamientos mejor, para coordinar los decomisos e incautaciones de activos criminales mejor, y eso es algo que nadie está proponiendo. México debería estar tomando el liderazgo, proponiendo este tipo de instituciones supranacionales que le van a hacer muy bien a la región. Usted va y viene de México, está trabajando en otros países, y cuando regresa a México nota cambios, porque lo que sí se sabe es que hay cada vez más ricos y los ricos cada vez tienen más dinero y que los pobres cada vez son más pobres. Hay 1 millón más de pobres en México desde que el presidente Peña Nieto ha tomado las riendas metafóricamente del Poder Ejecutivo, más pobres, más tejido social sujeto a la captura de grupos criminales, ya que más pobreza, más mercados informales le dan el caldo de cultivo para que los grupos criminales exploten a la población. Y eso lo veo peor que antes. Y lamentablemente el caldo de cultivo de la delincuencia organizada sigue aumentando en este país. ¿Cuál es? La población vulnerable, los empresarios ricos que no quieren estar sujetos a controles patrimoniales, los políticos que se quieren financiar sus campañas políticas y comprarse casas de 7 millones de dólares, con el financiamiento de contratistas, y ese tipo de ambiente es el parque de diversiones para la delincuencia organizada transnacional. Muchas gracias, doctor Buscaglia, por estar aquí con nosotros. Felicidades, gracias a ustedes. Yo cuando llegué aquí, cuando mi hija desapareció, yo comencé las autoridades. Yo decía, así la van a encontrar, que hoy estoy viendo que no es así, que si no la busco yo, ellos no la van a buscar.